Mi corazón se hizo pedazos de una forma que ni siquiera sabía que era posible. Era el 10 de abril de 2024, un día cualquiera que se convirtió en el peor de mi vida, en el inicio de una guerra que jamás imaginé librar. Al otro lado de la línea estaba Victoria Morales Treviño, mi cuñada, una influencer de 28 años que vivía en una burbuja de perfección digital y millones de seguidores. Su voz, siempre tan pulcra y controlada en sus historias de Instagram, se tornó fría, cortante, mientras sentenciaba a mi hija sin piedad. Patricia, necesito que entiendas algo. Renata no puede estar en mi boda. Los fotógrafos cobran $50,000 USD, ¿sabes? Y ella arruinará todas las fotos. Hace ruidos horribles, camina raro, su cara. Simplemente no es estética para las fotos de mi gran día. Cada palabra era un puñal que se clavaba más hondo. Soy Patricia Morales. Tengo 35 años y vivo en San Pedro Garza García, Nuevo León. Y déjenme decirles, no hay nada, absolutamente nada en este mundo, que se compare con el amor que siento por mi hija. Mi pequeña Renata tiene 6 años y vive en el hermoso y vibrante universo del TEA nivel 3. Ella no es verbal, pero su sonrisa es un sol radiante. Sus giros con objetos brillantes son pura poesía de autorregulación, y su obsesión por los vestidos de princesa es la cosa más adorable que existe. Camina de puntitas, siempre, como una bailarina etérea, y aplaude. Oh, cómo aplaude cuando está feliz. Sus aplausos son fuertes, rotundos, llenos de una alegría que a veces inunda todo el espacio. Esta es la historia de cómo mi pequeña y perfecta guerrera, mi Renata, se convirtió en el centro de una batalla que cambiaría nuestras vidas para siempre. Por favor, cuéntenme aquí abajo en los comentarios, ¿de dónde me están viendo? Y si son madres o padres de un niño neurodivergente, ¿cómo ha sido su lucha? Me encantaría leerlos. La llamada terminó, pero el veneno de Victoria no. Unos minutos después, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de ella. Y lo que leí, lo que esas palabras hirientes decían, era aún más aterrador, más demoledor que lo que había escuchado por teléfono. Si insistes en traerla, Patricia, contrataré seguridad para sacarlas. Esa cosa no arruinará mi boda de ensueño. Esa cosa. Así se refirió a mi hija, a mi pedacito de cielo, la niña que yo di a luz, la que amo más que a mi propia vida. En ese instante, supe que no solo me había roto el corazón, sino que había encendido una llama, una furia maternal que ella, en su burbuja de privilegios, jamás podría entender. Y esa llama se convertiría en un incendio que devoraría su mundo perfecto. Todo comenzó en enero de 2024. Mi cuñada, Victoria Morales Treviño, una influencer de esas que viven para las redes sociales y que, de paso, era heredera de una constructora importante aquí en San Pedro Garza García, anunció su boda con Ricardo. El evento, según ella, sería la boda del año, presupuestada en unos impresionantes $3 millones y con lugar en la majestuosa hacienda Los Encinos. Recuerdo la emoción, la supuesta alegría familiar. Victoria me pidió que nuestra pequeña Renata, mi hija de 6 años, fuera la Flower Girl. Mi corazón de madre se llenó de una ilusión ingenua. Ver a Renata, con su TEA nivel 3, ser parte de un evento tan importante, era un sueño. Victoria, muy astuta, publicó varios posts sobre inclusión familiar, vendiendo una imagen de armonía y aceptación que, ahora lo sé, era una burla cruel y descarada. Si mi historia resuena con ustedes y quieren escuchar más relatos de madres guerreras como yo, no olviden suscribirse al canal y unirse a nuestra comunidad. La ilusión de mi pequeña Renata era palpable. Ella, que es no verbal, se comunicaba a través de sus sonrisas constantes, su aleteo de manos y sus aplausos fuertes cuando estaba feliz. Imaginaba a su princesa caminando de puntitas, como siempre lo hacía, esparciendo flores en el camino. Marzo de 2024 llegó, y con él, la prueba de su vestido de princesa. Fue un momento que se grabó en mi memoria.
Renata estaba extasiada. Sus ojitos brillaban. Con su vestido de tul y encaje, giró felizmente por más de 10 minutos, con esa gracia única de quien vive en su propio mundo de fantasía. Sus aplausos, fuertes y rítmicos, llenaban la boutique, una sinfonía de pura alegría. Pero mientras mi hija vivía su momento mágico, la cara de Victoria se transformaba. Poco a poco, la sonrisa forzada se disipó, dando paso a una expresión de claro disgusto. Intentó disimularlo. Sí, pero soy su cuñada, y la conozco. Su lenguaje corporal, la forma en que evitaba mirar a Renata, era una daga para mi corazón. Después de la prueba, no publicó ni una sola foto de Renata con su vestido. Ninguna. Ni en sus historias, ni en su feed, ni un mísero comentario. Esa omisión, ese silencio ensordecedor en su ostentoso mundo de redes sociales, fue el primer indicio, el golpe sordo que me despertó a la cruel realidad. Su inclusión era solo una fachada, un decorado para su perfecta imagen pública, una mentira elaborada para las cámaras y los seguidores, pero nunca para mi hija, mi dulce y auténtica Renata. Esa fue la primera grieta en el muro de su hipocresía, el doloroso despertar que me prepararía para la humillación que estaba por venir. Después de la prueba de vestido en marzo de 2024, esa en la que mi dulce Renata giró y aplaudió con tanta felicidad, mientras Victoria, mi cuñada, disimulaba su disgusto y luego optaba por un silencio hiriente en sus redes sociales, mi preocupación creció como una sombra. El primer indicio de su hipocresía se había clavado en mi pecho, pero aún me aferraba a la esperanza de que, quizás, era solo una mala impresión mía, un malentendido. Qué ingenua fui. ¿Quieren saber cómo reaccioné a semejante crueldad? Asegúrense de activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún detalle de esta impactante historia. La realidad golpeó con una fuerza devastadora el 10 de abril de 2024. Era por la tarde. El sol de San Pedro ya empezaba a descender cuando mi teléfono sonó. Era Victoria. Su voz, esa misma voz que solía usar para sus videos de influencer, ahora sonaba fría, distante, con una autoridad cruel que me heló la sangre. «Patricia, necesitamos hablar», me dijo, sin preámbulos, sin el menor rastro de afecto familiar. Y luego, el golpe. Las palabras salieron de su boca como balas de hielo, perforando mi corazón de madre. Renata no puede estar en mi boda. Mi respiración se cortó. ¿Qué? ¿Cómo podía mi propia cuñada decir algo así de mi hija, de su sobrina, la niña que había pedido que fuera su flower girl? Me sentía aturdida, pero ella no me dio tiempo de reaccionar. Siguió, justificando su crueldad con una frialdad matemática. «Mira, los fotógrafos cobran $50,000, ¿entiendes? $50,000. Y ella arruinará todas las fotos». Arruinar. Esa palabra rebotó en mi mente, cargada de un veneno que me hizo sentir náuseas. Y no paró ahí. Entró en detalles, en un inventario de los defectos de mi hija, de su hermosa Renata, que para mí es la perfección misma. «Hace ruidos horribles», espetó, refiriéndose a los sonidos de autorregulación de Renata, que son parte de su ser. «Camina raro», dijo, aludiendo a sus puntitas, esa manera tan suya de moverse, tan delicada y única. Y la frase que me partió el alma en 1000 pedazos. «Su cara no es estética, no es estética. Mi hija, mi princesa, mi vida, juzgada por su apariencia, por su neurodivergencia, por esa mujer superficial y vacía». Entonces me ofreció su solución, que sonaba más a un ultimátum disfrazado de limosna. «Pueden venir a la recepción si quieren, pero que alguien la cuide en el hotel durante la ceremonia. Es mi día, Patricia. Mi día perfecto». La humillación era insoportable. La discriminación era tan abierta, tan descarada, que sentí la bilis subir por mi garganta. Mi hija, relegada,
escondida, porque no encajaba en su cuento de hadas de $3 millones. Y, por si no había quedado lo suficientemente claro, minutos después de colgar la llamada, recibí un mensaje de texto. Un mensaje lapidario, contundente, que selló el punto de no retorno. «Si insistes en traerla», escribió, con una impunidad que me hizo temblar de rabia, «contrataré seguridad para sacarlas. Esa cosa no arruinará mi boda de ensueño». Esa cosa. Mi hija. Mi Renata. Su desprecio ya no era un indicio. Era una afirmación, una declaración de guerra abierta. En ese momento, las lágrimas que había intentado contener se desbordaron, pero no eran solo de tristeza. Eran de rabia pura, de una indignación que quemaba hasta los huesos. Mi pequeña guerrera, la que sonríe constantemente y gira objetos brillantes de felicidad, había sido llamada cosa y vetada de un evento familiar por la vanidad y la crueldad de mi propia cuñada. Aquel 10 de abril no fue solo el día de una llamada, fue el día en que la madre guerrera que llevo dentro despertó, furiosa y decidida a hacer justicia por su hija. Este, sin duda, fue el punto de no retorno. El dolor por las palabras de Victoria Morales Treviño. El 10 de abril de 2024 se transformó en una determinación férrea. En ese momento, yo, Patricia Morales, decidí que no me quedaría de brazos cruzados. Por mi hija, por Renata, iba a luchar. Ese veneno que soltó por su boca, esa crueldad de llamar a mi pequeña esa cosa, jamás se la perdonaría. Esta es una historia que muchas madres atípicas necesitan escuchar. Ayúdenme a llevar este mensaje de justicia y fuerza compartiendo este video con todas las madres que conozcan. Mi estrategia comenzó en secreto, una operación encubierta que llamé Fase 1, Recolección. Durante los días siguientes, entre ese fatídico 10 de abril y el 15 del mismo mes, cada momento libre lo dediqué a reunir hasta la más mínima pieza de evidencia. Fui una cazadora implacable. Cada captura de pantalla de sus mensajes de texto, donde dejaba claro su desprecio por mi hija, se convertía en una munición preciada. Las grabaciones de nuestras 3 llamadas telefónicas, donde su voz gélida dictaba la expulsión de Renata, las guardé como un tesoro macabro. Cada palabra, cada inflexión, era una prueba irrefutable de su crueldad. No me detuve ahí. Revisé sus redes sociales, ese escaparate de mentiras donde Victoria se mostraba como una persona inclusiva. Busqué posts antiguos donde fingía amar a Renata o a la diversidad. Encontré varios, claro, porque su imagen pública era su mayor obsesión. Esas publicaciones, ahora, eran la prueba de su hipocresía. También reuní mensajes de otros familiares que la apoyaban, cómplices silenciosos de su decisión inhumana. Lo que estaba haciendo no era solo recopilar información, estaba construyendo un arsenal para desmantelar su fachada perfecta, para exponer la verdad brutal detrás de su sonrisa de influencer. Mi corazón ardía con una mezcla de dolor y una fuerza imparable. Por mi pequeña, por su inocencia, Victoria Morales Treviño iba a pagar, y muy caro. Nadie se mete con mi hija y sale impune. Con todas las pruebas reunidas, cada captura de pantalla, cada grabación de voz, cada mensaje hipócrita, sentí que era el momento de mi siguiente jugada. Mi Fase 2, el novio. Ricardo, el prometido de Victoria, era la pieza clave que me faltaba. Él no era como ella. Él era un empresario, un hombre con principios, y lo más importante, tenía un primo con autismo. Siempre lo había visto interactuar con su primo con respeto y cariño, así que sabía que mi hija Renata no era una cosa para él. Si les está gustando cómo se desarrolla esta historia de empoderamiento, demuéstrenlo con un me gusta. Su apoyo significa muchísimo para mí. Alrededor del 17 de abril de 2024, lo contacté. Mi corazón latía a 1000 por hora, pero mi voz se mantuvo firme. Le pedí que nos viéramos en un lugar discreto, lejos de los chismes de San Pedro. Cuando llegó, sus ojos reflejaban la curiosidad.
Yo no me anduve con rodeos. Saqué mi teléfono y le mostré absolutamente todo. Primero, los mensajes de Victoria, donde claramente vetaba a Renata por su neurodivergencia. Luego, las grabaciones de las llamadas, donde ella repetía con frialdad que mi hija arruinaría sus fotos. Le mostré los posts antiguos donde ella fingía inclusión para su imagen y los mensajes de familiares que la apoyaban en su aberrante decisión. La cara de Ricardo se transformó. Lo vi pasar de la incredulidad a la sorpresa, de la sorpresa a una indignación profunda y genuina que casi lo hizo saltar de su asiento. Sus ojos, que antes me miraban con duda, ahora reflejaban un dolor y una rabia silenciosa que me confirmaron que había hecho lo correcto. Él no tenía ni la menor idea de la crueldad con la que Victoria se había referido a mi hija, de cómo había planeado excluirla, de cómo había traicionado la confianza de nuestra familia. Ver su reacción me dio una chispa de esperanza en medio de tanta oscuridad. No solo validó mi dolor, sino que me dio un aliado inesperado, un nuevo frente en esta batalla que se estaba volviendo personal. Victoria había subestimado a su propio prometido y, lo más importante, había subestimado el amor incondicional de una madre. Esto no era solo una lucha mía, ahora éramos más. Y el reloj seguía avanzando, acercándonos al día de la boda de ensueño, que muy pronto se convertiría en su peor pesadilla. El 20 de abril de 2024, 3 semanas antes de la boda de Victoria Morales Treviño, mi cuñada, sentí que la respiración se me aceleraba. No era miedo, era la mezcla de una furia incontrolable y una determinación fría como el hielo. Había llegado el momento de activar mí. Ya no había vuelta atrás, ni dudas. El dolor que había sentido, la humillación que le habían infligido a mi hija Renata, de 6 años, con sus palabras crueles y deshumanizadoras, todo eso se había transformado en una energía imparable. Con cada captura de pantalla, cada grabación de llamada en la que Victoria Morales Treviño despreciaba a mi pequeña, cada mensaje de familiares apoyándola en su atrocidad, sentía el peso de la verdad en mis manos. Era una carga pesada, pero también un poder inmenso, y estaba lista para desatarlo. Para seguir de cerca las actualizaciones y más historias inspiradoras de madres guerreras, no olviden seguirme en mis redes sociales, Instagram y Madres Valientes por la Niñez. Mi corazón latía con una ferocidad que nunca antes había conocido. Mis dedos temblaban, pero no por temor, sino por la adrenalina pura de saber que estaba a punto de cambiar el juego por completo. Frente a la pantalla de mi teléfono, con la garganta seca y los ojos fijos, cargué la publicación que detonaría el mundo de Victoria. No fue un acto impulsivo. Fue el resultado de semanas de dolor, de insomnio, de estrategia meticulosa. Cada palabra fue elegida con precisión, cada imagen colocada con el objetivo de revelar la verdadera naturaleza de esa mujer que se jactaba de inclusión mientras pisoteaba la inocencia de una niña. La publicación fue un compendio devastador de su hipocresía. Empecé con el mensaje lapidario de Victoria. Renata no puede estar en mi boda. Su cara no es estética. Esa cosa no arruinará mi boda de ensueño. Luego, una a una, fui adjuntando las pruebas irrefutables. Las de sus mensajes de texto, donde la frialdad de sus palabras se veía en blanco y negro. Las transcritas para que nadie pudiera negar su tono condescendiente y cruel. Incluí los que, con una cobardía asombrosa, le habían dado la razón a Victoria, alimentando su arrogancia. Y, para rematar, desenterré, mostrando fotos posadas con niños con discapacidad en eventos benéficos, una farsa nauseabunda ahora expuesta al sol. Pero el golpe más duro, el que sabía que tocaría las fibras más sensibles de la gente, fue el video. Un video que había grabado en la intimidad de nuestra casa, después de la llamada de Victoria, cuando mi pequeña Renata no paraba de llorar. Se veía a mi hija, mi dulce princesa de 6 años, con su hermoso vestido blanco de Flower Girl, ese que Victoria había descartado, sentada en el suelo de su habitación.
No era un llanto de berrinche. Era un llanto silencioso, inconsolable, de esos que te desgarran el alma. Mi pequeña, que se comunica con risas y aplausos, estaba rota por la incomprensión, por el rechazo de alguien que se decía su tía. Ella no sabía por qué no podía ir a la boda. Solo sentía el dolor de ser excluida. Sus manitas pasaban una y otra vez por la tela de su vestido, como buscando consuelo en algo que le prometía ser una princesa y que ahora era un símbolo de su tristeza. Ese video era la prueba de la inocencia herida, la encarnación del daño que las palabras de Victoria le habían causado. En un acto deliberado y estratégico, no solo publiqué la verdad, sino que de Victoria Morales Treviño. Esas marcas que la idolatraban, que le pagaban fortunas para que su imagen de influencer perfecta y bondadosa les representara. Quería que el mundo supiera que estaban asociadas con una mujer sin corazón, una hipócrita. Quería que el brillo de su falsa influencia se empañara con la oscuridad de su crueldad. Presioné. Publicar. El aliento se me cortó. Fue un acto de fe, de coraje puro, de dejar ir el control y confiar en que la verdad, por dolorosa que fuera, encontraría su camino. El silencio que siguió al clic fue ensordecedor, roto solo por el murmullo de mi propia respiración. Pero ese silencio no duró mucho. La respuesta fue inmediata, explosiva, cataclísmica. Como una bomba nuclear digital, mi publicación se propagó a una velocidad aterradora. Las redes sociales, que Victoria Morales Treviño usaba como su pedestal de vanidad, se convirtieron en el patíbulo de su reputación. Él, 4 horas. En ese breve lapso, el mundo se enteró de la maldad de una mujer que había despreciado a una niña neurodivergente. Mi teléfono empezó a vibrar sin parar, una avalancha de notificaciones, compartidos, comentarios, mensajes directos, mails, decenas de miles, cientos de miles de personas. La gente estaba indignada, furiosa, conmovida hasta las lágrimas por el video de Renata. El nombre de Victoria Morales Treviño, que antes significaba glamour y éxito en San Pedro Garza García, ahora era sinónimo de crueldad y discriminación. Cada repost, cada comentario de apoyo a Renata, cada mensaje de condena hacia Victoria, era un latigazo en su imperio de cartón. Sentía una mezcla extraña de miedo y una satisfacción profunda. Miedo por la magnitud de lo que había desatado, pero una satisfacción abrumadora al saber que la verdad estaba ahí fuera, sin filtros, sin retoques, sin la manipulación de una influencer. Las madres neurodivergentes de todo México, y más allá, resonaban con mi historia. Compartían su propia rabia, su propia impotencia ante la discriminación. Se creó una comunidad instantánea de apoyo, una voz colectiva que clamaba justicia para Renata y para todos los niños como ella. Victoria Morales Treviño, la reina de la imagen, la dueña de la narrativa perfecta, había perdido el control. Su mundo, construido sobre mentiras y apariencias, estaba temblando hasta sus cimientos. La bomba había estallado, y las ondas de choque apenas comenzaban a sentirse. Pero yo, Patricia López, no sentía remordimiento, solo la certeza de que había hecho lo correcto. Había defendido a mi hija, a mi pequeña princesa. Y el karma, o la justicia, o simplemente las consecuencias de sus actos, estaban a punto de alcanzar a Victoria con una fuerza que jamás imaginó. La batalla apenas había comenzado, pero el primer golpe, el más contundente, ya había sido asestado. La bomba explotó, literalmente. El 20 de abril de 2024, cuando subí aquella publicación con todas las pruebas y el desgarrador video de mi Renata, no imaginé la magnitud de la explosión que estaba a punto de desatarse sobre Victoria Morales Treviño. Mi corazón latía desbocado, no por arrepentimiento, sino por la adrenalina de una madre que sabe que ha hecho lo correcto, que ha defendido a su hija. La publicación se viralizó en cuestión de horas, como un incendio forestal imparable en las redes sociales. Y lo que sucedió después, en apenas 24 horas,
fue la caída libre de un imperio de falsedades. ¿Qué piensan de lo que le pasó a Victoria? Dejen un comentario de apoyo para Renata y para mí. Sus palabras nos dan fuerza para seguir adelante. Mi teléfono no dejaba de sonar, de vibrar. Las notificaciones llegaban en avalancha, pero esta vez eran mensajes de indignación colectiva, de miles de personas que condenaban la crueldad de Victoria. Ella, que vivía de las apariencias y de su ejército de seguidores, vio cómo ese mismo ejército se le volteaba de la noche a la mañana. En menos de un día, Victoria Morales Treviño en sus redes sociales. 400.000. Para una influencer, eso no es solo un número, es su identidad, su poder, su sustento. Fue un golpe devastador para su carrera, la erosión de su pedestal de oro que ella misma había construido sobre mentiras y filtros. Pero la sangría no paró ahí. Las marcas, esas mismas marcas a las que con tanto cuidado había etiquetado, no tardaron en reaccionar. No estaban dispuestas a que su imagen se asociara con una persona tan cruel y discriminatoria. Uno a uno, los correos de cancelación empezaron a caer en su buzón. 7. Cada contrato cancelado era un pedazo de su riqueza que se desprendía, un puñetazo directo a su cartera. De un día para otro, Victoria, la cuñada millonaria que presumía de sus lujos, empezó a ver cómo su fuente de ingresos se secaba. La destrucción fue más allá de lo financiero. Él, un diseño a medida que era la joya de su boda de ensueño, fue otra víctima de su propia maldad. El diseñador, un hombre reconocido que no quería ver su prestigio manchado, se retractó. El vestido, que debía ser el símbolo de su perfección, se convirtió en un recordatorio de su imperfección moral. No había vestido para la novia, o al menos, no ese vestido que tanto había presumido y que se había negado a compartir con mi pequeña Renata. Y como si el universo se alineara para despojarla de cada detalle de su día perfecto, Hacienda Los Encinos, el lugar de la boda, no dudó en actuar. Con una llamada fría, la gerencia les comunicó que, alegando problemas de imagen, el lugar de sus sueños, el escenario de su supuesta boda perfecta, se negaba a ser cómplice de la imagen de una mujer tan repudiada públicamente. Ni el lugar, ni los seguidores, ni las marcas, ni el vestido. Nada de lo que ella había valorado en la vida parecía dispuesto a permanecer a su lado, porque todo lo había contaminado con su crueldad. Victoria Morales Treviño, la cuñada que me había despreciado por la estética de mi hija, ahora veía cómo su propia vida, su imagen cuidadosamente curada, se transformaba en una pesadilla pública y sin salida. Lo que ella había hecho, el dolor que había causado a mi Renata, se le regresaba multiplicado por 1000 en cuestión de un suspiro. Y yo, Patricia Morales, la madre guerrera, sentía una profunda satisfacción. No por venganza vacía, sino por la convicción de que la justicia, la verdadera justicia, había comenzado a manifestarse. La destrucción de su imperio no fue un acto de un rayo caído del cielo. Fue la consecuencia directa de sus propias acciones, de sus palabras cargadas de desprecio. Y lo más impactante, para mí, fue ver la velocidad y la contundencia con la que el mundo se unió para desmantelar su fachada. Eso me dio fuerza. Esa noche, mientras acunaba a mi hija Renata, que aún dormía con el peso de su tristeza, la sentí más mía, más fuerte, más poderosa que nunca. El golpe fue devastador para Victoria. Y era solo el comienzo. La boda de ensueño se acercaba, pero lo que le esperaba no era precisamente un final feliz. El 11 de mayo de 2024, el día en que Victoria Morales Treviño había planeado su boda de ensueño, la Hacienda Los Encinos lucía majestuosa, engalanada con la opulencia que solo un presupuesto de 3 millones de pesos puede comprar. 500 invitados, la flor y nata de la sociedad sanpetrina, se congregaban, ajenos a la bomba que estaba a punto de estallar. Yo no estaba allí, por supuesto. Mi lugar, el de mi hija Renata, había sido vetado por la crueldad de Victoria.
pero mi corazón latía con una mezcla de ansiedad y una extraña calma, la calma que solo la justicia inminente puede traer. Había cumplido con mi parte, había sembrado las semillas, y ahora la vida, o el karma, o como quieran llamarlo, estaba a punto de cosechar. Esta historia es solo una muestra de la fortaleza inquebrantable de las madres atípicas. Cada uno de nuestros hijos es un universo, y nuestra lucha es por su dignidad, por su lugar en un mundo que a veces no los comprende. Les invito a explorar otros videos en nuestro canal y descubrir más relatos que los inspirarán, historias de resiliencia, de amor incondicional y de victorias transformadoras. Juntas somos una voz poderosa, un torrente de amor que no se detiene ante nada. La ceremonia estaba programada para comenzar. Los músicos en sus lugares, las damas de honor tensas, los invitados charlando entre copas. Victoria, seguramente, estaba en algún rincón de la hacienda, ajustándose su vestido de 380,000 pesos, ajena al abismo que se abría bajo sus pies. Pero el tiempo pasaba, y Ricardo, el prometido, el hombre que iba a unirse a ella en santo matrimonio, simplemente no aparecía. Los murmullos se hicieron más fuertes, la tensión, palpable. Las miradas se cruzaban, el desconcierto se apoderaba del ambiente festivo. Y entonces, en lugar de un novio radiante, llegó un mensajero. Lo que entregó no fue un anillo, ni un ramo, ni un mensaje de «voy tarde». Fue una carta que sería leída en voz alta, frente a todos, un veredicto escrito con tinta y dolor. La misiva de Ricardo, dirigida a la multitud y sobre todo a Victoria, fue devastadora. «No me caso con alguien sin corazón», decía la carta. Así, sin más. Aquellas palabras resonaron en la elegante hacienda Los Encinos como un trueno, desatando el caos. El silencio que siguió a la lectura fue efímero, rápidamente reemplazado por un aluvión de exclamaciones, de susurros, de incredulidad. La verdad de Victoria, su alma fría y calculadora, su desprecio por mi hija Renata, se había expuesto de la manera más pública y humillante posible. No había escape. La escena que siguió fue la crónica de un colapso. Victoria Morales Treviño, la reina de Instagram, la heredera, la novia perfecta de la boda de ensueño, se desmayó. Se desplomó en medio del salón, ante los 500 invitados que antes la admiraban, que la envidiaban, y que ahora la veían desmoronarse en un charco de vergüenza y frustración. La orquesta se detuvo, los murmullos se convirtieron en gritos, el orden se transformó en un pandemonio. Las elegantes cámaras de los fotógrafos, esas mismas que Victoria tanto había protegido de la estética de mi hija, ahora captaban su ruina en tiempo real. Y, como un twist digno de la era digital, muchos invitados, lejos de guardar respeto, sacaron sus celulares y empezaron a transmitir el colapso en Instagram Live. El circo mediático que ella tanto había temido, la exposición que tanto había evitado, se materializó ante el mundo entero. Su día perfecto se convirtió en un espectáculo de su propia desgracia, un video viral que la mostraba no como la influencer glamurosa, sino como la mujer sin corazón que era. Las consecuencias fueron inmediatas y brutales. Victoria había perdido 1.8 millones de pesos, dinero no reembolsable en proveedores, en el banquete, en la decoración. Cada detalle de su boda de ensueño se transformó en un agujero negro en sus finanzas. Pero no solo eso. Ricardo, el novio abandonado, no se quedó de brazos cruzados. La demandó por los gastos conjuntos que habían realizado para la boda, un golpe más a su ya maltrecha economía. El escarnio público se extendió a su círculo más íntimo, a su propia familia. Esa familia, la que había apoyado tácitamente su decisión de vetar a Renata, ahora veía el nombre Morales Treviño arrastrado por el fango de los chismes y el escándalo. Comenzaron a desheredarla parcialmente. La niña rica, la influencer intocable, estaba perdiendo todo. De un día para otro,
De la cúspide de la ostentación y el lujo, Victoria estaba cayendo en picada, sin freno, hacia un futuro incierto y desolador. Y yo, Patricia Morales, la madre que no permitía que nadie pisoteara a su hija, la observaba desde la distancia, sintiendo que cada lágrima de Renata, cada golpe a su dignidad, estaba siendo pagado con creces, no por mi mano, sino por la mano implacable de la vida. En un giro hermoso y lleno de justicia, la vida, o tal vez el destino tejiendo sus hilos, nos tenía preparada una sorpresa que yo, Patricia Morales, jamás habría imaginado. Mientras el mundo de Victoria Morales Treviño se derrumbaba, mientras su boda de ensueño se convertía en un circo de humillación pública, la luz de mi hija Renata empezaba a brillar con una intensidad que eclipsaría cualquier sombra. Ricardo, el ex prometido, el hombre de corazón noble que no se casó con la crueldad, nos hizo un regalo que transformó el dolor en una celebración inolvidable. ¿Quieren conocer más sobre nuestras vidas y los avances de Renata? Visiten mi blog o sitio web. Imaginen un lugar donde estas historias cobran vida, como mamasyhéroes.com, para encontrar contenidos exclusivos, consejos para familias neurodivergentes y, sobre todo, para seguir compartiendo esta comunidad de amor, fuerza y resiliencia. Su apoyo nos impulsa a seguir adelante, a seguir alzando la voz. Ricardo, con una sensibilidad que Victoria jamás poseyó, se puso en contacto conmigo pocos días después de su fallida boda. Me dijo que quería transformar la energía de ese lugar, de la Hacienda Los Encinos, de un símbolo de desprecio a uno de pura alegría y aceptación. Y así fue. Donó el mismo salón, ese majestuoso y lujoso lugar donde Victoria había planeado su ostentosa unión, para una fiesta de cumpleaños para mi dulce Renata. Una fiesta de princesa para mi hija. El mismo espacio que había sido testigo de la mayor humillación de Victoria, ahora sería el escenario del triunfo de la inocencia. No pude contener las lágrimas. Era un acto de nobleza que me conmovió hasta lo más profundo del alma. La preparación fue un torbellino de amor y alegría. Invitamos a 200 niños, no solo a los amigos y compañeros de Renata, sino a niños con discapacidad de diversas asociaciones y centros de Mérida. Quería que fuera una fiesta de inclusión, una celebración donde cada niño, sin importar sus desafíos, se sintiera especial, amado y parte de algo maravilloso. La Hacienda Los Encinos, en lugar de ser un escenario de lujo y frialdad, se llenó de risas, de juegos adaptados, de una energía vibrante que nunca antes había conocido. Era la antítesis de la boda que nunca fue. Un banquete de corazones abiertos, de sonrisas genuinas y de una felicidad desbordante que se sentía en cada rincón. Mi dulce Renata, con su vestido de princesa favorito, se veía radiante, absolutamente perfecta. Sus ojos brillaban, su sonrisa constante se amplificaba con cada aplauso, cada giro que daba por el salón. Caminaba de puntitas, como siempre, pero ahora no había miradas de juicio, solo admiración y ternura. Aplaudía con fuerza, un sonido rítmico de pura alegría que llenaba el aire, un contraste brutal con los ruidos horribles que Victoria había denigrado. Giraba con su vestido, una y otra vez, por más de 10 minutos, sin cansarse, envuelta en su propio mundo de fantasía y dicha, rodeada de otros niños que la entendían, que la aceptaban, que la celebraban. Era la estrella del evento, la princesa de su propio cuento de hadas, el corazón palpitante de una fiesta que representaba todo lo bueno y puro que Victoria había intentado pisotear. Las fotos de su alegría, de esa celebración genuina y desbordante, se volvieron virales. Sí. Mientras las imágenes del desmayo de Victoria y su boda cancelada aún circulaban como un eco de su vergüenza, las fotos de mi Renata, sonriendo, aplaudiendo, girando felizmente con otros niños, se propagaron como un himno de esperanza y aceptación. Fue un contraste brutal, una bofetada visual para el mundo entero. El mensaje era innegable.
La verdadera belleza no está en la estética superficial, sino en la pureza del corazón, en la capacidad de amar y de aceptar al otro tal cual es. Renata, mi pequeña, había transformado la Hacienda Los Encinos en un santuario de inclusión, un faro de luz en medio de la oscuridad que Victoria había intentado crear. Para mí, Patricia Morales, esa fiesta fue mucho más que una celebración de cumpleaños. Fue la cúspide de mi victoria, el momento en que el dolor se transmutó en puro gozo. Ver la felicidad de Renata, rodeada de amor y aceptación, fue el bálsamo más poderoso para mi alma de madre. Fue una celebración de inclusión, de amor y, sobre todo, una victoria para mi hija y para todos los niños que, como ella, son únicos y maravillosos. Demostramos que la diferencia no es un defecto, sino una fortaleza, una cualidad que enriquece el mundo. La luz de Renata, que Victoria quiso apagar, brilló más que nunca, y su brillo se esparció por el mundo entero, dejando claro que el verdadero triunfo reside en la autenticidad y la bondad, no en el elitismo y la crueldad. 6 meses después de aquel caos, de la boda que nunca fue, de la fiesta de princesa de mi Renata en el mismo salón que iba a ser el de Victoria, la vida nos dio otro giro. Era noviembre de 2024, cuando, para mi sorpresa, Victoria Morales Treviño me buscó. Ya no era la influencer glamurosa y soberbia que conocía. Su rostro estaba marcado por el cansancio. Su ropa era sencilla, sin rastro del lujo de antes. Me contó que lo había perdido todo: su carrera, su dinero, la herencia familiar, incluso el respeto de muchos. Perdí todo. Mi vida está arruinada, me dijo, con una voz que apenas reconocía, una voz despojada de toda la arrogancia que la había caracterizado. Ahora, doblaba ropa en Liverpool. ¿Alguna vez han enfrentado una situación similar donde la injusticia se encontró con sus propias consecuencias? Compartan sus propias historias en los comentarios. Me encantaría leerlas, porque saber que no estamos solas nos hace más fuertes. Yo, Patricia Morales, la madre de Renata, la mujer a la que había querido humillar, la miré. Y en ese momento, cada insulto, cada lágrima de mi hija, cada noche de angustia, se convirtieron en la fuerza de mis palabras. Mi respuesta fue clara, firme, sin un ápice de rencor, solo la verdad desnuda. Mi hija Renata, con solo 6 años, iba a arruinar tu boda perfecta, según tú. Pero fuiste tú quien arruinó tu vida, Victoria. Fuiste tú quien decidió que la bondad y la inclusión no eran parte de tus planes. La miré a los ojos y continué, sintiendo el peso de la justicia en cada sílaba. Renata sigue siendo perfecta, Victoria. Con o sin tu aprobación, con o sin tu invitación, ella es pura luz. ¿Y sabes qué, Ricardo? El mismo Ricardo que te dejó en el altar porque no tenías corazón, se casa el próximo mes con una mujer que no solo lo ama a él, sino que ama a Renata. Esa fue la estocada final, no mía, sino del destino. Lo que le pasó a Victoria no fue venganza de mi parte, sino las consecuencias ineludibles de sus propias acciones. Ella sembró desprecio y cosechó soledad. Mi dulce princesa Renata, mi niña no verbal que sonríe constantemente y aplaude fuerte de felicidad, demostró que la verdadera belleza y el valor están en el corazón, en la inocencia, en el amor incondicional, y que ninguna cosa puede arruinar una vida que brilla con luz propia. Ella no solo fue la flower girl de su propia fiesta de princesa, sino la verdadera protagonista de una lección que Victoria jamás olvidará.